Buenas tardes, hermanitas ligueñas. Como siempre, todos los jueves nos reunimos y hoy tenemos nuestro estudio bíblico por el pastor Pedro Elorriaga. Bueno, vamos a dar la oración primeramente para poder estar concentrados y con mucha atención. Les invito a hacer la oración. Padre amado, creador del cielo y la tierra, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, que nos tienes acá reunidos a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que derrames tu bendición, derrama tu unción, Señor. Quita todo tipo de distracción, todo pensamiento negativo, Señor, y que podamos escuchar las clases bíblicas, Señor. Te pedimos, Señor, también por la salud del pastor Pedro Elorriaga. Señor, sigue bendiciendo, sigue cuidando de su vida, sigue cuidando de su familia, Señor. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Enséñame, Jesús, a hacer tu voluntad. Quiero estar a tu lado y aprender más de ti, Señor. Enséñame a vivir como lo hacías tú, sin temor, en perfecta humildad y amor. El amor es soportar, perdonar y olvidar. Enséñame, Jesús, a hacer tu voluntad. Quiero estar a tu lado y aprender más de ti, Señor. Enséñame a vivir como lo hacías tú, sin temor, en perfecta humildad y amor. El amor es soportar, perdonar y olvidar. El amor es sufrido, el amor es venido, el amor no guarda rencor, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo soporta, el amor de Dios, el amor.
Queridas hermanas, tengan muy buenas tardes. Es un gozo para mí poder dirigirme a ustedes para dar mi breve testimonio. Lo primero que le quiero decir que el Señor ha sido muy bueno conmigo, con mi familia, con mis hijos, con mi matrimonio. Él siempre se manifestó con poder y gloria. Conocí al Señor cuando tenía 19 años. Trabajé en la escuela dominical. Mi primer compromiso de servicio fue cuando era consejera de campamentos para el verano del año 70 con Nicanor Arévalo. Doy gracias a Dios porque reconocí que si yo quería crecer espiritualmente, tenía que servir. Y el servicio involucraba que yo pueda leer mi palabra, estudiarla, dar mi testimonio, tener conversaciones y palabras de aliento para mis hermanos y hermanas. Doy gracias a Dios por este tiempo que me dio de poder llevar el Evangelio a los colegios. Yo soy profesora de Biología y Química, de los cuales trabajé 30 años. Continuando con mi testimonio, me dieron el cargo de directora y eso sirvió también para poder introducir la Biblia a las aulas con los jóvenes, adolescentes y niños a través del curso de orientación y bienestar del educando, basado en valores cristianos usando la Biblia. Me jubilé, trabajé en la Unión Bíblica y luego, con esa misma experiencia de colegios nacionales, pudimos ingresar a muchos colegios, desde Tumbes hasta Tacna, incluyendo algunos departamentos. Solo nos faltó Ayacucho y Apurímac. Por eso le damos gloria a Dios. El Señor siempre me ejercitó en la enseñanza y en su servicio. Yo estaba convencida que si uno quiere crecer espiritualmente tiene que servir, porque eso demanda de ti una preparación espiritual. Damos gracias a Dios porque todo este tiempo se manifestó con poder en mi vida y en la obra que Él me indicaba que haga cada momento. Este ha sido mi breve testimonio, hermanas, que quería compartir con ustedes. Dios mediante, habrá una oportunidad de hacerlo presencialmente, porque la gloria y la honra la tenga nuestro Señor de cómo trabaja con sus siervas cuando están dispuestas a entregar su vida para Él. Que Dios las bendiga, hermana. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir mi testimonio, lo cual me llena de mucho gozo. Amén. Buenas tardes, hermanas. En esta hora para darle los anuncios en esta tarde de estudio bíblico, que a continuación el pastor Pedro va a guiarnos en el estudio de las cartas de Juan, ¿sí? Estemos preparadas con nuestros manuales para poder seguir el estudio. También para anunciarles que este sábado 20 está de cumpleaños nuestra hermana Sara Villafana, así que Dios mediante, esperamos tener una reunión con ella por Zoom, una forma de poder compartir y hacerle pasar un tiempo agradable a nuestra hermana Sarita, ¿sí? Y no se olviden todos los sábados, como también, sábado 20, nuestro estudio del libro del Evangelio de Lucas con nuestra hermana Dora Quiroz. Está, gracias a Dios, un buen grupo, estamos estudiando. Muy interesante el estudio de la palabra de Dios, así que las animo a perseverar, a ser constantes, a no decaer y si iniciamos un estudio, continuarlo hasta el fin, ¿sí? Los martes ya saben que tenemos también nuestras reuniones de oración, martes a las 5 de la tarde. El estudio los sábados es a las 4:30 y la oración los martes
es a las 5 de la tarde, por Zoom. En esta tarde, el martes 23, le toca dirigir al grupo nuestra hermana Gabriela. Así que estemos participando, hermanas, que hay mucho por qué orar. Hay mucha necesidad, muchas hermanas que están delicaditas de salud, familias afectadas por esta pandemia, y así que tenemos que respaldarnos en oración, orando unas por otras. Nuestra hermana María Colqui todavía sigue con pronóstico reservado. Oremos, hermanas, porque ella todavía está hospitalizada en el Rebagliati, ¿sí? Pareciera que se recupera, pero todavía no es del todo, ¿no? Así que oremos por ella, por la familia y tantas familias que están siendo afectadas. Por eso es muy necesario este tiempo de oración y el estudio de la palabra. Felicito a aquellas hermanas que se están también preparando en este curso de discipulado, que están por la escuela bíblica, están con diferentes horarios, así que hermanas, las animo a estudiar. Están muy interesantes esos estudios. La escuela dominical también inició con un nuevo material, y si tenemos niños en casa, así que hay que inscribirlos, contactar con las maestras para poder hacerlos participar. Es un día a la semana, pero también vamos a tener la EBDB en la primera semana, del 1 al 6 de marzo. Vamos a iniciar con la EBDB, una forma de evangelizar a las familias a través de los niños. Hermanas, oremos por este tiempo para que el Señor pueda usar los diferentes medios para hacer llegar su palabra. Sí, hermanas, y si tenemos, nosotros no podemos salir, pero podemos invitar, llamar por teléfono, pasar, compartir el link, ¿sí? Y el próximo jueves 25, que nos toca tarde de labores, nos toca hacer algo refrescante. Vamos a compartir unas recetas de cremolada. ¿Cómo preparar una sabrosa cremolada? Sin necesidad de esperar tanto, sin necesidad de echarle aditivos para darle color o para darle textura. No, unas cremoladas deliciosas, prácticas. Nosotros tenemos variedad de frutas, así que con las frutas de estación. Las animo a contactarse y a pasar la voz a aquellas personas que sabemos que pueden aprovechar. Me da gusto que ya estén preparando las bebidas alcalinas que compartimos el mes pasado, y esta vez vamos a hacer también diferentes opciones de cremolada. Estos serían todos los anuncios, hermanas. Que el Señor las bendiga. Saludos en el nombre del Señor, queridas hermanas de la Liga Femenina de la Iglesia Evangélica Peruana Templo Maranata. Nos volvemos a encontrar delante del Señor y de su palabra para empezar el segundo estudio de esta carta tan interesante que es Primera de Juan. Estamos en la cita de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Prepárese para este estudio, busque su Biblia y acérquese y meditemos en las Sagradas Escrituras. El Señor tiene que hablarnos ahora acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra relación con Dios y también con el testimonio que damos delante de nuestros hermanos y del prójimo. Pero en primer lugar vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, eres bueno, eres amor, eres misericordioso, eres santo, también eres amoroso, eres todopoderoso. Te alabamos, Señor, por tu gran misericordia y por ser un Dios proveedor. Señor, suplicamos que sigas hablando a tus hijos y nos permitas crecer, madurar, ser edificados por tu palabra, fortalecernos, Señor. Necesitamos tanto de ti, y que este alimento que es estudiar las Sagradas Escrituras, internalizarlo por la fe en nuestro corazón, en nuestro ser, nos sirva, Señor, para desarrollarnos, para madurar y para tomar decisiones correctas y caminar en sabiduría.
Ayúdanos, Señor, a tener una relación estrecha contigo. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu te lo suplicamos. Amén. Abran sus Biblias, una vez más les digo, en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Permítame compartir la pantalla para poderles presentar lo que he preparado a fin de exponer las escrituras. El título de nuestro estudio de hoy es Dios es luz y en Él no hay oscuridad alguna. 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Dios es luz y en Él no hay oscuridad alguna. Yo les aconsejo que ustedes antes de cada estudio estén leyendo este manual donde está ampliamente explicado cada porción bíblica, y a mí me corresponde hacer una explicación, profundizar un poquito más y presentarlos a ustedes de manera ordenada para que el Señor nos hable a todos a través de su palabra. Entonces, a manera de introducción, notamos que en esta porción bíblica el pasaje clave está en el versículo 7 que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para empezar, debo decir que la oscuridad es la mejor aliada para que se cometan muchos crímenes y fechorías en todo el mundo. Eso lo sabemos. Todo aquel que desea infringir la ley sin que nadie lo reconozca, buscará obrar dentro de la oscuridad. El mundo pecaminoso aborrece la luz y ama la oscuridad. Dice en Juan 3:20, el Evangelio de Juan, dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La primera enseñanza que vamos a ver juntos es que Dios es luz. Y vemos que Dios es el esplendor y la gloria. Es el esplendor de la luz de Dios que acaba con la oscuridad. En el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En Él no hay pecado, en Él no hay error, en Él no hay ignorancia, más bien hay sabiduría. En Él hay santidad, en Él hay pureza. Todo esto significa que Él es la luz. Dios se revela a sí mismo y lo hace a través de su palabra. No necesitamos entonces otra luz. La luz de Dios refleja la pureza del Señor en su naturaleza y su santidad. La luz de Dios nos muestra su dirección. Él nos quiere dirigir mediante su luz. Y debemos permitir que nos alumbre para no tropezar y caer. La cualidad reveladora de la presencia de Dios hace que las imperfecciones y pecados nuestros se hagan visibles en su misma presencia. Mientras más nos acercamos a Él, más vemos con nitidez nuestros pecados, nuestras faltas. Y entonces, sin conocer la luz reveladora de Dios, no podremos comprender la magnitud de nuestro fracaso y el alcance de la restauración, de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Lo otro que vamos a ver en este estudio es acerca de la oscuridad. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Y entonces lo primero que vamos a ver es que las tinieblas representan la vida sin Cristo. Una persona, o cuando usted no había aceptado al Señor, no se había relacionado con Dios por medio de Cristo Jesús,
estaba en tinieblas, ¿no? Y eso representa. Muchas personas se engañan creyendo que practicando una vida moral correcta y dando ayudas, dicen, yo no estoy en tinieblas, ¿no? Soy una persona buena. Pero no estar en tinieblas es comprometerse con el Señor de luz que es Jesús. También debo decir que ninguna persona es bueno sin Dios. Necesitamos todos necesitamos del único que tiene poder para trasladarnos de las tinieblas a la luz. Admirable, dice Colosenses 1:13. La persona que se arrepiente y es lavada con la sangre de Cristo Jesús pasa de las tinieblas a la luz. En el versículo 8 del capítulo 2 de 1 de Juan dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. También debemos entender que la oscuridad es enemiga de la luz. Los que viven en oscuridad rechazan y atacan a los que viven en luz. Caín mató a Abel. Y en el capítulo 3 de 1 de Juan, versículo 12, dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Caín estaba incómodo porque él estaba en desobediencia y había anidado maldad en su corazón y en su mente, y en cambio su hermano estaba haciendo las cosas correctas, y eso le molestó mucho, le desagradó. Y esa fue la causa. Entonces, una de las motivaciones de la persecución, ahora entendemos, contra los creyentes es justamente porque los no creyentes, los incrédulos, los gentiles, están en oscuridad, están en tinieblas en su corazón. Pero yo le digo, hermana, esto no es para desanimarse. En realidad, a la luz de la palabra del Señor le digo ánimo, porque la luz, o sea, Dios ya venció la oscuridad. En el versículo 5, vuelvo a leer, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No puede las tinieblas contra Dios y contra su esencia, contra su naturaleza, contra lo que él es y lo que significa. Ya la oscuridad ha sido vencida. Las tinieblas también representan la ignorancia de la vida sin Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los que andan en oscuridad no saben a dónde van, ¿no? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 12, vamos a leer, versículo 35, dice algo al respecto. A ver, el Evangelio de Juan. Sí, aquí está. Capítulo 12, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Hay confusión, hay desorientación, hay ignorancia. Muchas cosas suceden cuando uno está en tinieblas. En las Escrituras vemos que el rey Ocosías murió al consultar a otros dioses antes que Jehová. Si hubiera consultado al Señor, es posible que no hubiera muerto tan pronto. La moda actual es consultar nuestros problemas no a los pastores y a los siervos de Dios que tienen la palabra como guía y el Espíritu también, sino es consultar los problemas a los psicólogos, a los sociólogos, a los psiquiatras que no conocen al Señor, no son personas convertidas, no tienen la luz de Dios en sus mentes y en sus corazones. Ellos de las tinieblas sacan sus consejos, ¿sí? Y está de moda consultarlos. También las tinieblas representan
el caos de la vida sin Dios. En toda la Biblia encontramos caos, muerte y destrucción entre los hijos de las tinieblas. Nuestra sociedad también, actual también demuestra esa ceguera espiritual. Hay mucha maldad, hay mucha inseguridad ciudadana producto de la maldad de la gente que está buscando que hacer daño al prójimo para su propio provecho. No solamente los delincuentes, también la misma corrupción que hay en todo nivel en la sociedad demuestra eso. También el hecho de que han aumentado los abortos, la misma homosexualidad, el querer validar o legalizar el abuso de los niños también es otra muestra de eso. La práctica de la fornicación, el adulterio indiscriminado. Todo eso muestra que nuestra sociedad está quebrada moralmente y que está alejada espiritualmente de la luz del Señor. Hay una tremenda ceguera espiritual. Las tinieblas también representan ese caos de la vida sin Dios, porque es un nido de la maldad del hombre. La palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 11, vamos a leer juntos. Permítame guiarles en esa lectura. 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando uno hace algo infructuoso, quiere decir que no tiene provecho, que no puede lograr sus objetivos. Y está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo que los que están en tinieblas, sus obras son infructuosas. Y se cumple lo que dice la palabra del Señor. Dios con su poderosa mano muchas veces frena y retiene y no deja de progresar a estas personas, ¿no? Hace que fracasen en sus propósitos y en sus planes. También las tinieblas está relacionada con el desamor. En Primera de Juan, ¿no? Capítulo 2, versículos 9 al 11, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso muchos están traficando con la salud. Ahora nos damos cuenta, por ejemplo, que ya no son solidarios con los que tienen el COVID y que están negociando y están encareciendo los productos que ayudan a estos enfermos. El mismo oxígeno escasea para encarecerlo y simplemente tener una ganancia, sin importar que las personas se mueran por esa escasez. Hay tráfico en todo nivel y hay corrupción en la sociedad en todo nivel, y eso demuestra que ya no hay amor hacia el prójimo, hay un desamor, ¿no? Son implacables estas personas, trafican con la salud de muchas maneras. Hay padres que abandonan a sus hijos. Por eso es que hay muchos niños en las calles, abandonados, porque los padres no le brindan amor, no los protegen, no los cuidan, y no les dan ese alimento que es el amor de padres a hijos. Y muchas mujeres ahora están matando a sus hijos en su vientre, el aborto. Y en muchos países lo han legalizado. Tristemente, esto es una pena, ¿no? Y también las tinieblas es la morada de los que practican el pecado. Es el destino final de los que rechazan la salvación de Cristo Jesús. Por ejemplo, en la carta de Judas, versículo 13, dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad
de las tinieblas. Lo dice literalmente las Sagradas Escrituras. También vamos a ver la necesidad de andar en la luz. Versículo 6. Dice 1 Juan 1:6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos el pecado. Perdón, y no practicamos la verdad. Los gnósticos decían, o sea, personas que eran cristianos de tiempos pasados en la iglesia cristiana, son personas que se guían por el conocimiento humano. Son personas que les cuesta creer en las escrituras. Ellos dicen que la mente es la que dictamina qué es la verdad, qué es la mentira. Ellos decían, si el cuerpo peca, el espíritu no se contamina. Pero la palabra de Dios nos muestra en 1 Juan 2:1 que el cristiano no ha sido llamado a pecar. Dice literalmente, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo dice literalmente. También hay cristianos que dicen la letra mata y el espíritu vivifica, y no estudian la palabra de Dios ni se dejan guiar por ella, sino que se dedican a buscar emociones en los cantos, en las vigilias, los ayunos y las oraciones largas, interminables, oyendo solamente sus propias palabras. Les gustan las emociones. Los dos grupos, estos grupos de los gnósticos y también los grupos actuales, no andan en la luz de Dios. Es triste, pero es la verdad. Los primeros reyes de Israel cometieron tremendas fallas y faltas y desobediencias, como Saúl y David. Hicieron cosas malas, pero ellos se justificaron al comienzo, antes de ser descubiertos, se justificaron a sí mismos, creyendo que no tenían pecado y se autoengañaban. No anda en la luz aquel que solo conoce la palabra y con su testimonio deshonra lo que conoce de la palabra, lo poco que conoce. Por eso es muy importante andar en la luz. Primero, para descartar las malas enseñanzas. Hay corrientes que están habiendo en estos tiempos que enseñan un tipo de vida cristiana muy alegre, ¿no? Creen que cantar cánticos por horas y horas, esa es la vida cristiana, ¿no? Y no se dedican realmente a obedecer al Señor. La palabra la tienen olvidada, no la consultan, no se dejan guiar por ella, ¿no? Les gustan las emociones, que algo suceda, algo extraordinario sucede en la iglesia, ¿no? Y cuando en el culto algo extraordinario pasa, dicen recién, el Señor está ahí. Pero no se dan cuenta que la verdad de las Escrituras dice que el Señor está en todas partes y que Él es soberano y se manifiesta con o sin cosas extraordinarias. Entonces hay que descartar las malas enseñanzas y eso lo va a lograr usted teniendo comunión con Dios y dejándose guiar por la palabra que Dios ha escrito. Y también para evitar engañarse a sí mismo. A veces no tenemos la inclinación a estar ocultando nuestros errores, nuestras faltas y ponemos excusa tras excusa y llegamos a creer que estamos bien cuando en realidad no es así. Los versículos 7 al 8 hablan de los resultados de andar en la luz. Leo para ustedes, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Necesitamos andar en la luz y hay resultados de esto. Lo primero es la comunión con Dios y también seguidamente la comunión con nuestros hermanos, y estos dos se dan al mismo tiempo. Porque la sangre de Cristo nos lavó a todos, a nosotros y a ellos, a usted y a sus hermanos, de nuestros pecados. El Señor lo hizo.
No hay cristianos de segunda categoría. Todos somos hijos de Dios, iguales ante el Señor, ¿no? Entonces tenemos una comunión con Dios y también con nuestros hermanos al mismo tiempo. También hay que renunciar a la práctica del pecado. Romanos 12:1 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y vencer con el bien es tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, tener a Jesucristo reinando en él, tener el poder de Dios. Y con eso vamos a poder vencer el mal. Romper la esclavitud del pecado, esa fuerza pecaminosa que nos lleva realmente a hacer lo malo. También, en quinto lugar, versículos 8 al 10, se habla de la confesión de pecados. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es necesaria arreglar cuentas con Dios. Y hay tres actitudes que reflejan no querer solucionar el problema del pecado en las personas, en los seres humanos, en nosotros. Hay un grupo de personas que responsabilizamos a otros de nuestros pecados, ¿no? Mis padres tienen la culpa por ser como soy, dicen a veces. O también dicen, no soy mala, ustedes me obligan a hacerlo. Y entonces se justifica. O también, como dice aquí el manual, yo soy buena, pero respondo de acuerdo a cómo me tratan. O yo no soy mala, soy sincera, y si no les gusta, pues se aguanta. Y entonces hay personas que creen que están en lo correcto cuando se comportan de esa manera o piensan de esa forma, ¿no? Dicen que el entorno social es el que les ha condicionado a ser como son, ¿no? Ha habido una influencia negativa y ellos se han contagiado. No asumen su responsabilidad. La otra actitud que tienen otro grupo de personas que no queremos llamar al pecado por su nombre. Actualmente los psicólogos recomiendan que usemos un lenguaje positivo. ¿En qué sentido? Que no llamarle pecado a esas cosas malas que hacemos. No llamarle culpa, no llamarle castigo. Ellos dicen porque en el fondo nada es malo siempre y cuando se pueda controlar. Eso es algo que se puede superar, ¿no? Y la superación del hombre por el hombre es la solución que ellos dan. Pero no se dan cuenta de que están atrapados por el pecado y que están hablando en tinieblas. También hay otras personas que dicen que no es necesario estar confesando nuestros pecados a Dios. Ellos proponen o recomiendan que hay que hacerlo solamente una vez, porque Dios perdona los pecados pasados y futuros. Una oración nada más de confesión y ya Dios perdona todo, ¿no? No hay que estar en realidad pidiendo perdón a cada rato. Todo esto, esa manera de pensar, ocasiona que las personas no se responsabilizan de sus actos, no tienen remordimiento, no se arrepienten de lo malo que están haciendo, ¿no? Y entonces si decimos estamos bien y no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, dice las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para conclusión debemos decir lo siguiente: la luz y las tinieblas no son dos poderes de igual fuerza, no nos confundamos, ¿no? Las tinieblas están derrotadas ya y el arrepentimiento lo confirma. El arrepentimiento verdadero por medio de Cristo y el Espíritu Santo se manifiesta de tres maneras. Primero, se reconoce que nuestro pecado ofende la santidad de Dios. Esto es importante entenderlo. Un verdadero arrepentido tiene que reconocer espontáneamente, en el fondo de su corazón,
que el pecado que ha cometido ofende la santidad de Dios. Segundo, se busca la aprobación de Dios y no de los hombres. No estamos nosotros para vivir de acuerdo a lo que ellos dictan, sino a lo que Dios quiere. Y tercero, una vez perdonados, aborrecemos ese pecado del cual nos estamos arrepintiendo y procuramos no volverlo a practicar. Que el Señor les bendiga, mis queridas hermanas. Vamos a terminar con una oración, pidiendo al Señor que su palabra penetre profundamente en nuestro corazón. Padre Santo y Dios nuestro, te alabamos y te damos gracias. Tú eres bueno en gran manera y tu palabra dice que tú eres luz. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Muestra, Señor, aquello que no está bien. Muéstranos el verdadero camino. Ilumínanos para entender tu palabra. Danos discernimiento, Señor. Haznos, Señor, sabios. Queremos caminar de acuerdo a tus principios y normas. Señor, sabemos que solamente seremos bienaventurados si realmente te obedecemos y seremos del agrado de ti y la gracia tuya estará sobre nuestras vidas. Encomiendo a cada una de mis hermanas y sus familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanas.